Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Nuevamente estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes esta enseñanza. Amén. De esta carta a los romanos. El día de ayer pues hubo mucha oposición y se cortaba cada rato, decidí mejor quitarlo, sacarlo, borrarlo y iniciar hoy. Bienvenidos a todos aquellos que están conectándose y que el Señor te bendiga. Gracias porque tú eres una de las que siempre está ahí. Amén. Y también a los hermanos que estarán conectando más adelante. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí el estar compartiendo todas estas enseñanzas. Amén. Como ustedes mismos han podido darse cuenta, hay un grado de oposición grande. Amén. Y es pues porque definitivamente el enemigo no quiere que estas verdades sean conocidas entre el pueblo de Dios. Amén. Pero el nombre del Señor le ha prometido darnos la victoria. Así es que vamos a dar inicio a este estudio de esta noche. Amén. Vamos a iniciar por pedirle a nuestro Dios que sea Él ayudándonos y tomando el control nuevamente. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por permitirnos nuevamente estar reunidos, Señor, para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú glorificándote en esta noche, ayudándonos una vez más, Señor, para que nuestras mentes sean abiertas, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, sean abiertos y podamos entender realmente, Señor, todas estas palabras que tú pusiste en la boca del apóstol Pablo, oh Dios eterno, pero de la manera, Señor, que él quiso transmitirlas, Señor, hace casi 2000 años y no de la manera que se han entendido en nuestros tiempos, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor, y al final toda la gloria y toda la honra sea dada a ti, oh Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a iniciar. Pero así de entrada alguien se puede preguntar esto: ¿por qué hacer un estudio más de esta carta a los romanos si ya existen muchos estudios en las librerías cristianas? Y los hay tanto en libros, videos y aún disponibles en el internet. Entonces, ¿para qué hacer uno más? Bueno, déjame decirte que la mayoría de estos estudios de esta carta a los romanos son desde una perspectiva gentil griega. Es decir, desde una perspectiva romana católica, ¿sí? Con una mente y una forma de pensar que nace después del concilio de Nicea del año 325. Y ya te he comentado del contraste tan grande que existe aquí, porque si lo relacionamos con el primer concilio que se dio en Jerusalén en el año 50, en donde ahí solamente hubo los apóstoles del Señor, que eran todos judíos. Ahí no hubo gentiles. Pero ya 275 años después, en este concilio de Nicea, ahí fue al revés. Allá hubo puros gentiles y ahí ya no hubo ningún judío. Y ahí se tomaron decisiones, oiga, se hicieron cambios que aún hasta la fecha muchas iglesias, sin saberlo, se meten bajo esa cobertura y siguen haciendo esos cambios. Por ejemplo, ¿qué cambio se hizo? Bueno, solo te voy a mencionar algunos. Se hizo el cambio en la fecha de la fiesta de la Pascua. Estos padres de la fe, que fueron 400 obispos que reunió el emperador Constantino, ¿sí? Estuvieron un mes debatiendo, y al final, por mayoría de votos, oiga, ya no guiados por el Espíritu Santo, sino ya por mayoría de votos, decidieron primeramente cambiar la fecha de la Pascua, diciendo, es lo que prácticamente hicieron, ya no se va a hacer en la fecha que lo celebran los judíos, o sea, ya no se va a hacer en la fecha en que Dios ordenó, porque ya hemos aprendido que estas fiestas, como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, no son exclusivamente el pueblo judío, sino son fiestas del Señor. ¿Amén? Entonces, ya no se va a hacer en la fecha que Dios ordenó, ya no se va a hacer en el 14 de Aviv, ya no. Ahora va a ser el primer domingo después del equinoccio de primavera. ¿Y por qué domingo? Bueno, ya explicamos que porque domingo es se adora al dios sol. Por eso domingo en inglés es Sunday, que quiere decir día del sol.
¿sí? Ese fue un cambio. Otro cambio también fue, ahí por primera vez se instituyó el término Trinidad, ahí en el año 325, cosa que los primeros apóstoles nunca hablaron de ninguna Trinidad. Pero ahí, a partir de ahí de Nicea, se estableció que de ahí en adelante, si alguien no creía en la Trinidad, no podía ser salvo. Oiga nada más. Ahí se instituyó eso. Y pues muchos otros más cambios se dieron también. Pero entonces, esta carta que el apóstol Pablo envía a los romanos, hermano, habla de cuestiones de la cultura judía de ese tiempo. Y entonces para ahora nosotros poder entender correctamente esas cuestiones de las que habla el apóstol Pablo, pues hay que entender o hay que conocer la cultura judía de ese tiempo. Entonces tenemos que actualmente se ha querido entender las palabras que habló el apóstol Pablo hace casi 2000 años, con una mente muy, pero muy diferente, perdón, para una cultura muy, pero muy diferente a la nuestra, con una mente y una manera de pensar totalmente occidental, ¿sí? Porque nosotros estamos aquí en Occidente, pero esta cultura está allá en Oriente. Entonces, con una mente post-nicea, o sea, una mente que cree lo que fue establecido en Nicea, ¿sí? Y al hacer esto, ha terminado por suceder lo que el mismo apóstol Pedro dijo que ya estaba sucediendo en su tiempo con las epístolas del apóstol Pablo. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y hablamos que una persona indocta es una persona ignorante, en este caso ignorante de las escrituras y de la cultura judía o de la cultura hebrea. Entonces, esa es la razón por la que actualmente las cartas del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado para darles un significado totalmente diferente a lo que él quiso dar a entender en su tiempo. Y te voy a estar mostrando algunos ejemplos por qué sucede esto, ¿sí? Entonces, para que a nosotros no nos termine pasando lo mismo, tenemos que conocer el contexto de lo que sucedía en la cultura de ese tiempo y conocer al menos un poco esa cultura para estar familiarizados con el lenguaje que se usaba allí, porque esa es otra diferencia muy pero muy grande que existe, por el cual también se ha terminado por darle otro significado totalmente diferente a las frases mencionadas, oiga, en las cartas del apóstol Pablo. Porque eso es algo que sucede actualmente en nuestros días, aún todavía, ¿sí? Por ejemplo, si yo te mencionara una frase venezolana, oiga, tú necesitarías ser venezolano o al menos conocer la cultura venezolana para poder entenderla correctamente. Y esta es la frase, mira. Oye, chamo, dile a tu papá que no sea tan pichirri y que deje ir a los pavos a la casa. Oiga, te lo voy a repetir nuevamente. Oye, chamo, dile a tu papá que no sea tan pichirri y que deje ir a los pavos a la casa. ¿Te das cuenta? Si tú no eres venezolano, al menos conoces su cultura, no lo vas a poder entender correctamente. Y aunque esta frase sea en castellano, ¿sí? Sea en nuestro propio idioma, y es aún peor si tratas de buscar el significado de algunas palabras de esta frase en el diccionario de la Gran Academia, ¿sí? Por ejemplo, buscas pavo, ¿sí? Y te va a decir ahí que es familia de las aves, con plumas multicolores, etc. Y buscas pichirri, pues la palabra pichirri ni siquiera aparece en el diccionario, ¿sí? Pero entonces en tu mente pues la empiezas a relacionar pichirri o pues tiene que ver yo creo que con los pichones, ¿no? Y dices, seguramente pichirri es la cría del pichón. Y de ahí formas tu propia interpretación de esta frase venezolana, cuando el verdadero significado de ella es la siguiente. Mira, pavo significa adolescente. Pichirri significa una persona avara, una persona coda, una persona tacaña, etc.
Chamo significa muchacho. Entonces, el significado verdadero o correcto de esta frase venezolana sería: oye muchacho, dile a tu papá que no sea tan tacaño y que deje ir a los adolescentes a la casa. ¿Sí? Muy diferente, hermano, a como lo hubiéramos entendido si no supiéramos el significado de esas palabras. ¿Te das cuenta? Y aún te voy a presentar otro ejemplo. ¿Sí? Incluso hay frases que se escriben y se leen exactamente igual en diferentes naciones, pero que tienen un significado totalmente diferente. Tal es el caso de la siguiente frase en inglés que te pongo aquí. Mira, en Estados Unidos, esta frase de I'm mad about my flat, que quiere decir estoy enojado porque se me ponchó una llanta, eso es lo que quiere decir. I'm mad about my flat. Es lo que quiere decir. Estoy enojado porque se me ponchó una llanta. Pero en el Reino Unido, en Inglaterra, esa misma frase de I'm mad about my flat no significa lo mismo que significa aquí en Estados Unidos. En el Reino Unido significa I'm excited about my apartment. ¿Qué quiere decir? Estoy emocionado por mi nuevo apartamento. Oiga, y si no me crees, búscalo en el internet. Ingresa esa frase, I'm mad about my flat, y ahí te va a salir qué es lo que significa en el Reino Unido. Entonces te das cuenta cómo es muy importante no solo conocer el idioma, sino es mucho más importante conocer la cultura de esa nación. En este caso, para nosotros, nos es necesario conocer la cultura judía de ese tiempo. ¿Y por qué digo cultura judía y no hebrea? Bueno, porque en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, ya la casa de Israel ya había sido llevada cautiva a otras naciones. Ya había sido llevada cautiva a otras naciones, había sido llevada cautiva por Asiria. Y ayer hablamos de que la política exterior de la nación de Asiria era muy diferente a la política exterior de Babilonia. ¿Ya? La política exterior de Asiria, ellos querían borrar del mapa de cuenta a esas naciones que conquistaban. ¿Sí? Estos las asimilaban, o sea, cuando conquistaban una nación, llegaban a la nación y se los llevaban cautivos a tierra de Asiria, pero allá los mezclaban, los asimilaban a las demás naciones, borraban su identidad, ¿ya? Para que no quedara ni huella de ellos. Y lo que hacían es traer de su propia gente a habitar esos territorios conquistados. Así para borrar totalmente la identidad de ese pueblo. Eso es lo que hicieron con estas 10 tribus del norte. Ahora ya después, eso sucedió en el año 722 a.C. Ya después, en el año 586 a.C., también la casa de Judá, el reino del sur, fue llevada cautiva a Babilonia. Pero los babilonios tenían una diferente forma, una política exterior diferente. Ellos sí se los llevaban cautivos también, pero ellos allá en Babilonia les daban un cierto territorio donde ellos podían vivir, podían habitar, y ellos podían seguir ejerciendo su religión libremente. Ellos no se interponían en eso, o sea, a ellos no les borraban su identidad, ¿ya? Por eso es que ahora, después de que ellos regresaron, 70 años después, son los que habitaban en tiempo de Jesús, ¿ya? Y después, pues, ya en el año 135, que fueron nuevamente llevados al exilio, que, pues, hermano, ellos nunca perdieron su identidad. En 1948 regresaron nuevamente a Israel a formar el Estado de Israel. Entonces sabemos quiénes son los judíos, pero las 10 tribus del norte, esas fueron borradas. Ahí solamente Dios sabe en dónde están actualmente. Lo que sí sabemos es que Él dijo en Amós 9:9 que Él iba a sembrar a esa casa de Israel, a ese reino del norte, entre todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. Pero te das cuenta cómo es muy importante conocer no solamente el idioma, sino para nosotros muy importante conocer también la cultura de esa nación. En este caso, para nosotros nos es muy necesario conocer la cultura judía de ese tiempo que está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? Conocer el ambiente doctrinal que se vivía en Roma, en las comunidades judías, para de esa manera realmente poder entender el verdadero significado de las frases mencionadas en esta carta a los romanos. Por ejemplo,
encontramos algunas frases en las cartas del apóstol Pablo que si no conocemos la cultura en que él vivió o la cultura a la que él envió esas cartas, pues lo más seguro es que terminemos dándole un significado totalmente diferente a esas frases. Por ejemplo, 1 Corintios 1:5, mira lo que aconseja el apóstol Pablo. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. De estas citas se han tomado algunos indoctos, como los llama el apóstol Pedro, para prohibir a las mujeres de sus congregaciones el cortarse el pelo porque, según ellos, es vergonzoso. Oiga, pero la verdad es que ellos ignoran el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de lo que sucedía en esa cultura ahí en Corinto. Porque resulta que en ese tiempo Corinto, como muchas otras ciudades y naciones, se encontraban bajo el dominio romano. Y el gobierno romano mantenía guarniciones en cada ciudad para guardar el orden, ¿sí? Cada guarnición pues había soldados, ¿sí? Había soldados. Y entonces, en cada ciudad, el gobierno romano establecía gimnasios, establecía templos, establecía baños públicos, etcétera, para de alguna manera mantener a sus soldados felices y que no tuvieran el deseo de regresar a Roma. Y algo que se daba en esos templos paganos, oigan, en donde ministraban sacerdotisas, o sea, mujeres sacerdotisas, pero que en realidad eran prostitutas. Ahí en esos templos se realizaban orgías, ¿sí? Y para poder identificar que esas mujeres eran sacerdotisas, se rapaban la cabeza. Oiga, entonces el apóstol Pablo, cuando habla en 1 Corintios 15, lo que leímos del capítulo 1, del verso 5 y 6, que a la mujer le es vergonzoso el cortarse o raparse el cabello, era para que no fueran a ser confundidas con esas prostitutas. Esa era la razón por la que aconsejó exclusivamente para esa iglesia en Corinto, por todo esto que se estaba dando. ¿Sí? Pero las situaciones cambian, las culturas también cambian, entonces actualmente ya no aplica esa específica situación que se vivía en Corinto para las mujeres que viven actualmente. ¿Ya? Y lo mismo aplica para esa interpretación de que las mujeres no deben vestir pantalón. ¿Qué ha pasado? Que se ha sacado también fuera de su contexto original, ya que pues en esa época los hombres ni siquiera usaban pantalón, sino que usaban túnica. Entonces, como te puedes dar cuenta, es necesario conocer la cultura y el ambiente que existió en esas iglesias a las cuales el apóstol Pablo les envió cartas. Es por eso que vamos a examinar todos esos aspectos en el estudio sistemático verso por verso de esta carta a los romanos. ¿Ven? Y vamos a iniciar con el panorama general de esta carta a los romanos. Vamos a estudiar la carta, como ya lo mencioné, verso por verso, de principio a fin. Vamos a escudriñar los aspectos más importantes de la carta, los aspectos doctrinales, y vamos a seguir el método de estudio que seguían los apóstoles cuando se juntaban en comunidad, que era leer las epístolas, y en aquella época leer una carta les tomaba unos cuantos minutos, ¿sí? Si nosotros lo hiciéramos igual sin explicar nada, ¿cuánto creen que nos tardaríamos? Pues cuando mucho, una media hora. Y ahora, ¿por qué nos vamos a tardar tantas horas en leerla? Porque resulta que ahora tú y yo vivimos a un poco menos de 2000 años de distancia de cuando se escribió esta carta. Y entonces, ¿ustedes creen que las condiciones, las circunstancias, el contexto ha cambiado? ¿Creen que ha cambiado la situación cultural, doctrinal? Pues claro que sí, ya ha cambiado y mucho, hermano, mucho. Entonces, por eso es que necesitamos alrededor de 8 a 10 horas para explicar la diferencia entre nuestro contexto y la situación que se vivía en aquella época. Por eso es que vamos a ir estudiando verso por verso, con el propósito de que entendamos al mismo nivel en que se escribió la carta. Pero no se preocupen, lo vamos a dividir en varias sesiones. Hoy solamente va a ser la introducción. Amén. ¿Cuál es el propósito de estudiar la carta? El propósito de este estudio es entender esta carta de la misma manera en que la entendían las personas que vivían en aquella época. Porque si tú y yo leemos esta carta con una mentalidad
del año actual, del año 2017, en que vivimos, en cualquier país de Occidente, estamos sacando de su contexto el sentido original de la carta y estaríamos diciendo cosas que el apóstol Pablo jamás se le ocurrieron decir. ¿Ya? Vamos a estudiar este escrito desde la perspectiva hebrea. Hay muchos comentarios de esta carta y vale realzar que es una de las cartas que más se ha explicado, que más escritos se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, nuevamente pregunto, ¿para qué hacer un estudio más si podemos ir a una librería y tomarlo de ahí? ¿Para qué hacer uno más? Pues ya como explicamos, lo que encontramos en esos estudios actuales es que la mayoría de los comentarios de la carta a los romanos son comentarios desde una perspectiva cristiana católica, ¿ya? Que simplemente evalúan e interpretan esta carta desde una perspectiva totalmente cristiana basado en el Concilio de Nicea. Y al hacerlo así, pues se pasan por alto muchos de los aspectos de la cultura judía, y al no comprender esos aspectos se va a distorsionar el mensaje y se va a creer en otra doctrina que no es el mensaje original del apóstol Pablo, sino el mensaje interpretado, como vuelvo a repetir, por los padres de la iglesia, ¿ya? A continuación te va a aparecer una foto de un lugar conocido en Roma, el Coliseo Romano, y este coliseo tiene gran historia. De acuerdo a los historiadores, en este lugar se llevaban a cabo peleas de fieras, de gladiadores, y hubo una época en que las fieras se comían a personas. Y se cree que muchos de ellos eran cristianos, pero la realidad es que no eran cristianos, sino que eran judíos creyentes en el Mesías, que estaban siendo condenados y perseguidos por el Imperio Romano, porque a partir de ahí, de Nicea, hermano, se despertó una gran persecución en contra del pueblo judío. ¿Ya? A partir de ahí. Pero esos eran creyentes en el Mesías, que estaban siendo condenados y perseguidos por el Imperio Romano. Así que si hacemos un poco más de revisión de la historia, veremos que en realidad a quien mataron ahí, como siempre a lo largo de la historia, ha sido al pueblo judío. No les voy a presentar hoy el video, solamente te voy a leer la explicación de este video, porque luego me flagean este video, porque también lo subo a YouTube, y como este video es de YouTube, luego me terminan flageando este video. No quiero que eso suceda, pero vamos a ver cuál es la perspectiva cristiana que se entiende de esta carta a los romanos, amén, y posteriormente ya vamos a desarrollar este estudio verso por verso desde su contexto original. Ese es el escrito de la teología cristiana de esta carta. Dice: San Pablo, el apóstol de gentes, nació en Tarso, actual Turquía. Su padre era un ciudadano romano y su familia cuidaba las tradiciones y observancias fariseas. Pertenecía a la tribu de Benjamín, por lo cual le pusieron el nombre de Saulo, común en esa tribu, en memoria del primer rey de los judíos. Y por ser ciudadano romano, llevaba el nombre latino de Pablo. Fue enviado a Jerusalén para recibir una buena educación en la escuela del famoso Rabino Gamaliel. Gamaliel, ¿se acuerdan que hemos hablado de un rabino que también se llamaba Shammai y Hillel? Bueno, Gamaliel es nieto de Hillel. ¿Ven? Su historia permanece oculta y recién se conoce cuando toma parte en el martirio de San Esteban, cuando toma parte como uno de los perseguidores de los cristianos aproximadamente en el año 36. En su camino a Damasco, Cristo se le aparece, lo que origina en él la conversión al cristianismo. Oiga, tras su conversión evangeliza a Damasco y Arabia, y al ser perseguido por los judíos huye a Jerusalén, donde se encuentra con San Pedro. Como te puedes dar cuenta, esa es una explicación católica, ¿bien? Porque si todo nombre que aparece con San, inmediatamente lo relacionamos con el catolicismo. Amén. Pero qué raro que nunca vas a encontrar en el catolicismo ningún San Moisés, San David, San Elías. No, solamente es del Nuevo Testamento para acá, ¿verdad? A partir del Concilio de Nicea, del 325. Entonces, Pablo realizó 3 viajes en donde evangelizó y construyó comunidades cristianas en Chipre, Antioquía, Tarso, Asia Menor, Galacia, Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso, entre otras. Tras ser acusado falsamente de haber introducido a los gentiles en el templo, fue cubierto de cadenas y encarcelado en la fortaleza Antonia, y tras ser llevado a Roma para compadecer ante el César, fue puesto en libertad.
pues fue martirizado alrededor del año 67 en la persecución de Nerón contra los cristianos. Escribió 14 cartas en las que profundiza en la enseñanza de Cristo y expone su amor y fidelidad a él por su gran importancia y legado a la iglesia a 2000 años de su nacimiento. El Papa Benedicto XVI ha decretado la celebración del año paulino entre el año 2008 y 2009. Este es el resumen, sí, que escuchamos y vimos lo que enseña la teología cristiana acerca del tema de esta carta del apóstol a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos. Ahora vamos a empezar a examinar los aspectos generales de esta carta. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo, ¿va? Apóstol en hebreo es la palabra shaliach. Y Pablo en hebreo es Shaul, ¿sí? que es un apóstol. Bueno, un apóstol es un embajador del pueblo de Israel a las naciones. El apóstol Pablo fue enviado a las naciones como un embajador del pueblo de Israel para ir a buscar lo que se había perdido, para ir en busca de los gentiles que habían perdido su identidad como hijos de la promesa, como hijos del pacto, como hijos de Abraham. Esto es lo que vamos a descubrir durante este estudio a los romanos. ¿De qué se trata la carta? Bueno, el tema principal o el tema central de esta carta es la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Ese es el tema central de la carta de Pablo a los romanos, la doctrina definitiva de la nueva secta judía. No se asuste al mencionarle secta, ¿sí? Tenemos que entender esto porque lo que ahora se conoce como cristianismo en sus diferentes denominaciones, si tú, por ejemplo, consultas una enciclopedia, lo que significa cristianismo, vas a ver en el mapa mundial cuáles son las regiones cristianas y desde un ámbito secular te vas a dar cuenta que se le considera igual, ya sea católico o protestante, a todos los ponen en una misma canasta, ¿sí? Sin considerar las divisiones pentecostales, ortodoxos, griegos, etc. Solo por considerar el creer en Cristo y en el Nuevo Testamento les dan el mismo título de cristianos a todos parejo, ¿ya? ¿Y cuál es el problema en esto? Bueno, el problema de raíz es que ni Jesús ni los apóstoles pensaron en crear el cristianismo. Y vemos que se hizo otra religión, otro movimiento que no tiene nada que ver con lo que iniciaron Jesús y los apóstoles, ¿ya? En este estudio se va a estar usando deliberadamente los nombres cristianos como Pablo, Jesucristo, etc. Porque este estudio llegará a personas cristianas y al escuchar los nombres hebreos, judíos, pensarán que esto no es cristiano y no se trata de eso, sino se trata de que escuchen esta carta de principio a fin, ¿ya? Y uno de los problemas también que existe es que no se conoce, hermano, no se conoce, mayormente en el pueblo católico no se conoce que Jesús nació judío, vivió como judío y murió también siendo judío. Muchos piensan que no, que Jesús fue cristiano y que cuando era niño él asistía a la escuela dominical todos los domingos. Pues no, no es así. Jesús asistía a las sinagogas en el séptimo día, como está estipulado en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Amén. La religión que él profesó fue el judaísmo. No fue ninguna nueva religión. No. Lo que él estudiaba en las sinagogas era lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Solamente. ¿Ya? Pero, nuevamente repito, es algo que a veces hasta el mismo pueblo protestante se ignora. Pero estamos buscando reconstruir la fe de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque, de hecho, está escrito, hermano. Hechos 3:21 dice que al final de los tiempos todas las cosas van a ser restauradas a como eran en un principio, ¿ya? Y si leemos, analizamos el libro de los Hechos, vamos a ver que fue una secta. Pero te dije, no te asustes, porque ahí viene, fue una secta. Pero nosotros cuando escuchamos la palabra secta y venimos de un ámbito cristiano, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Pues rápidamente viene a nuestra mente una connotación negativa y decimos, salte de allí. Mucha de la terminología que tenemos viene de nuestra herencia católica de siglos atrás y es a veces muy difícil de desarraigar de la noche a la mañana. De hecho, ¿cómo se le llamaba a la secta de los creyentes en Jesucristo en aquella época?
Pues se le llamaba la secta del camino, la secta de los nazarenos. Era una secta. Secta solamente significaba una división, una agrupación, pero dentro del mismo judaísmo. Algo como un partido, así como actualmente en un país hay partidos políticos, ¿verdad? Pero todos son del mismo país. ¿Ya? Por ejemplo, en México está el PRI, el PAN y Partido Verde, pero todos pertenecen al mismo país. Sí, así en aquella época alguien o algún rabino formaba su propio movimiento y se formaba una secta. ¿Quién formó la secta de los nazarenos? ¿O quién era el líder de la secta del camino? Jesús, Yeshua. ¿Ya? Él era el líder. Entonces, él era el líder de esta secta y empezó a ganar muchos discípulos y empezaron a interpretar las escrituras de una manera ligeramente diferente y algunas veces bastante diferentes a las sectas tradicionales. ¿Quién recuerda otra secta que había en aquella época? Por ejemplo, había la secta de los fariseos. Ellos también eran considerados una secta. Otra secta era la de los saduceos, la de los esenios. ¿Amén? Estos últimos, los esenios, se fueron al desierto de Qumran y ahí fundaron sus comunidades, ¿sí? Porque resulta que había tanta corrupción en Jerusalén, en el templo, que ellos mejor decidieron separarse e irse al desierto de Qumran, en el área del Mar Muerto, ¿sí? Y ahí, de hecho, precisamente, ahí es donde se han descubierto los manuscritos, los famosos manuscritos del Mar Muerto de 1948. Amén. Y también otra secta era la de los celotes. Celotes, gente muy radical opuesta al Imperio Romano, gente muy opuesta a ese sistema, era algo así como los terroristas actualmente, ¿sí? Era gente muy radical que ponían atentados y estaban tratando de desbalancear al Imperio Romano que los estaba controlando. Entonces podemos ver que el judaísmo en la época de Jesús era muy diverso, no era una sola religión, era la religión judía, pero estaba dividida en diferentes denominaciones. Actualmente el judaísmo sigue siendo igual, no es nada más un tipo de judaísmo. Actualmente está el judaísmo ortodoxo y generalmente tenemos la idea de que los judíos que visten de negro, que traen barba, que usan kipá, la kipá es el gorrito, ¿ya? Y esta es la idea que tenemos de lo que es el judaísmo ortodoxo, pero en realidad en el judaísmo ortodoxo hay un abanico de diferentes movimientos, ¿ya? Que cada uno siga cierto rabino y todos son ortodoxos, pero tienen sus diferencias. Están, por ejemplo, los de Chabad, los ultra ortodoxos, etc. Dentro de un movimiento hay sus diferencias. Hay un movimiento, por ejemplo, que su kipá es de terciopelo negro. Y otro movimiento que su kipá es tejida. Y en base a eso te puedes dar cuenta a qué rabino pertenece. Según el rabino, sus discípulos siguen esa corriente. Hay otro movimiento que es el movimiento conservador dentro del mismo judaísmo ortodoxo, ¿sí? Otro es el movimiento reformista y otro es el judío caraíta. Este en especial, el judío caraíta, ellos no aceptan nada de la tradición oral. Ellos solamente se basan en las escrituras. Y está otro que es el movimiento reconstruccionalista. Y ahí sigue la lista. Sigue la lista. Igual pasa en el cristianismo. Lo mismo. Lo mismo pasa hoy que lo que sucedía en aquella época. En este caso se forma un movimiento comandado por Jesucristo que dice ser el Mesías. ¿Y quién se supone que es el Mesías? Pues de acuerdo a la tradición judía, a la Torá escrita, el Mesías es un descendiente del rey David que habría de reinar sobre el pueblo de Israel. Se profetizó al rey David que un hijo suyo habría de reinar sobre el pueblo de Israel. Pero después de la muerte del rey David, el pueblo de Israel fue oprimido por muchos pueblos y siempre el pueblo de Israel tuvo la esperanza y estaban orando por ser rescatados y dejar de ser oprimidos por una nación extranjera. Porque de acuerdo a las promesas divinas, ¿qué iba a ser su rey y quién era el único que iba a tener poder y autoridad sobre ellos? Pues Dios y un descendiente de la tribu de Judá. Entonces de repente vienen los babilonios, los asirios, los persas y todo ese tiempo. ¿Quién era el rey de los israelitas? Pues eran los reyes extranjeros y ellos siempre estaban esperando el momento en que viniera el descendiente de David, que se habría de sentar en el trono
y que habría de quitar todo gobierno extranjero, mas también él era el que iba a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel de regreso a Israel. Iba a reunificar el reino, ¿sí? Amós 9:11, él es el que iba a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. ¿Ven? Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Y de repente, resulta que se levanta un líder, les dice, yo los voy a liberar, apóyenme. Levantaba un ejército y terminaba siendo muerto. Oiga, Roma mató a muchos que decían ser el Mesías, crucificó a muchos. ¿Y cuál era el propósito de crucificarlos? Que todos vieran lo que se le haría al próximo que se rebelara. Por eso es que cuando pusieron allí a Jesús, ¿qué creen que pensaron los discípulos? Pues otra vez, uno más, porque déjame decirte que antes de Jesús es algo que también se desconoce en el cristianismo, pero antes de Jesús hubieron muchos que se proclamaron ser el Mesías. Muchos, no uno ni dos, no, muchos. ¿Sí? ¿Y qué les hacía el Imperio Romano? Los mataba, hermano, los crucificaba. ¿Sí? Por eso es que cuando a Jesús es crucificado, oiga, y Poncio Pilato le pone ese sign, ese anuncio, ese título arriba en la cruz, este es Jesús, el rey de los judíos. No creas que era para exaltar a Jesús. No, 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 no. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario. ¿Sí? Para ridiculizar más que nada al rey de los judíos. Como diciendo, miren lo que le hacemos a su rey. Oiga nada más. Por eso es que los discípulos, al verlo ahí crucificado, dicen que todos se fueron, hermano. Todos se fueron. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué? Porque ya, no, pues otra vez, otro más a la lista. Este tampoco era, se fueron desilusionados, hermano. ¿Ya? Por eso cuando iban los apóstoles en el camino a Emaús, decían, nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel. Pero ya lo mataron también. Ese es uno más. Y se fueron muy tristes. Pero ¿qué fue lo que encendió la esperanza de estos judíos? ¿Qué fue lo que les hizo decir? Sí, él es el Mesías, la resurrección de los muertos. Eso fue lo que encendió ese fuego en ellos. El que lo vieron resucitado, el que estuviera 40 días conviviendo con él. Imagínate qué sería para ti después de que viste que lo mataron, el ver sus heridas. De ahí en adelante se dispersó la fe en él. Por eso es imposible que Jesús no sea el Mesías de Israel. Amén. Claro que para un judío, hermano, es difícil para ellos considerar a Jesús como el Mesías de Israel. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a sacar cuando tú les dices, mira, Jesús es el Mesías de Israel. A ver, ven, te voy a llevar a las Escrituras. Y te van a mostrar Isaías 11. Mira, esto es todo lo que tiene que hacer el Mesías. Y Isaías 11 dice que cuando el Mesías aparezca va a haber paz. ¿Y Jesús trajo paz? ¿O vemos paz actualmente, te dicen? No, es todo lo contrario. El Mesías es el que va a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ha sucedido eso? No, pues no. Bueno, te dejan sin palabras. El Mesías es el que va a traer la ley de Dios a todas las naciones. ¿Se está cumpliendo la ley de Dios en todas las naciones? No. Y más aparte, los que se dicen ser sus discípulos, ni siquiera guardan la ley de Moisés. Te dejan sin palabras, hermano. ¿Sí? Pero lo que no saben es algo que vamos a descubrir tú y yo en esta carta. Amén. Entonces, cuando alguien era crucificado, ahí se acababa el movimiento. Ahora, ¿ustedes creen que después de muerto sus seguidores seguirían diciendo, sí, es el Mesías? Pues no. ¿Ustedes creen que iban a seguir proclamando a un Mesías muerto? Por supuesto que no. Por eso cuando crucificaban a ese supuesto Mesías, ahí se acababa el movimiento. ¿Ya? ¿Qué fue lo que le dio el valor a los discípulos que siguieron diciendo, él es el Mesías? Hablando de Jesús. Él es el Mesías, el que lo vieron vivo. Sí, él resucitó y nos dice que así como él resucitó, también nosotros resucitaremos. Claro que sí es el Mesías. Y daré toda mi vida por él. Si Jesús no fuera el Mesías, no existiría el cristianismo. Ya se hubiera olvidado su nombre desde hace siglos.
Ustedes saben, por ejemplo, quién fue Simón Bar Kokhba. ¿Saben quién es él? Pues a menos de que seas un buen estudiante de la historia judía, puedes saberlo, pero de ahí en adelante no lo sabemos. ¿Por qué nadie sabe quién fue Simón Bar Kokhba? A pesar de que hubo un rabino muy importante en su época que decía, que lo declaró como el Mesías de Israel. Rabbi Akiva se llamaba, ¿ya? ¿Por qué nadie sabe quién fue Simón Bar Kokhba? Y tenía muchos seguidores también. Pero no sabemos quién fue. ¿Sabes por qué? Porque lo mataron y ahí se acabó su movimiento. ¿Tú crees que si Jesucristo no hubiera resucitado aquí, en África, en Argentina, etcétera, seguiría habiendo arte y mucha información que habla de él como el Mesías? Pues por supuesto que no. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, porque demostró que Dios es fiel y que tiene un plan para Israel y para todas las naciones. Estamos en un buen camino, no estamos confiando en ninguna leyenda, estamos creyendo que hubo un personaje y que históricamente está súper comprobado que murió un día y al tercer día resucitó. Sus discípulos estuvieron dispuestos aún a dar su vida por él. Hay algunos que dicen que los apóstoles lo inventaron y que se hizo un cuento muy grande y que de ahí llegó hasta nuestra época. Y puede que tenga razón. Y si esto fuera así, te voy a hacer una pregunta. ¿Serías tú capaz de inventar un cuento y estar dispuesto a dar tu vida por ese cuento que tú inventaste? Yo estaría de acuerdo en que a lo mejor hay gente que ha muerto y ha estado dispuesta a dar su vida por una mentira que se creyó. Alguien le contó una mentira que se creyó y él estaría dispuesto a morir por ello. Así estaría de acuerdo, pero ¿tú crees que, por ejemplo, Walt Disney, el creador de Disneylandia, estaría dispuesto cuando vivía a decir que Mickey Mouse existe? Y diría, es verdad, yo lo vi, en verdad existe, mátenme si quieren, pero Mickey Mouse existe. ¿Ustedes creen que Walt Disney estaría dispuesto a que lo torturaran y mataran y seguir diciendo que Mickey Mouse existe? Pues claro que no. Puede ser que esté loco y que diga que sí, pero estamos hablando de que fuera una persona normal, así como tú y como yo. Y estamos hablando de que miles de personas, mucha gente fue testigo de la resurrección y estuvieron dispuestas a decir, mátenme, pero yo lo vi. Y en una ocasión dice la Escritura, oiga, dice la Escritura que Jesús se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Mucha gente no estaría dispuesta, a menos de que esté mal de la cabeza, o a dar su vida por alguien que él mismo inventó. Morir por una mentira que tú mismo inventaste, eso es una locura. Pero volviendo al tema de qué trata la carta a los romanos, el centro de la carta a los romanos es el poder de la resurrección. Pablo creyó en esto porque era un perseguidor en un principio de esta secta. ¿Y qué fue lo que hizo que Pablo cambiara su mente de ser un perseguidor a que se convirtió en el más grande promotor de esta secta? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara tanto? Pues él tuvo una visión de Jesucristo resucitado. Recordemos que se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el momento que lo vio resucitado, le dijo, ¿quién eres, Señor? Él estaba persiguiendo esta secta, ¿sí? Y de repente lo ve allí y cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, de hecho, le dijo, yo soy Yeshua, porque ahí claramente dice que le habló en lengua hebrea. No le dijo Jesús, le dijo Yeshua, ¿ya? Lengua hebrea. Dice, yo soy Yeshua a quien tú persigues. En ese momento sucedió una conversión instantánea. Por eso es que se quedó sin ver, se quedó 3 días sin comer ni beber nada, pensando, oh, ¿cómo es posible que yo estuve persiguiendo el movimiento que creó el Mesías de Israel, el hijo de David? Y hermano, entendamos que Pablo era un hombre con un conocimiento de los profetas, hermano, grande. ¿Cuál creen que era el anhelo de Pablo y de todo erudito de las Escrituras y de los profetas? Pues precisamente eso, que viniera el Mesías. Esa era la esperanza de todo israelita. Y resulta que ahora Pablo los estaba persiguiendo.
estaba persiguiendo este movimiento del Mesías. Y les decía, no, ¿saben qué? Él no es el Mesías. Esa es una barbaridad. Es una blasfemia, de hecho. ¿Ya? Y de repente se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué crees que pasó automáticamente en la vida de Pablo? Por eso les dice, en una de sus cartas dice, yo soy deudor. De todos los pecadores yo soy el primero, porque yo perseguía esta fe. Por eso a partir de ahí dijo, me entrego para siempre y todo el daño que causé persiguiendo este movimiento, ahora entrego mi vida para difundirlo. Y en gran manera lo que pasó al apóstol Pablo es lo que me pasó a mí. Yo perseguí este movimiento, esta doctrina, y sin duda te vas a dar cuenta que lo mismo que le pasó al apóstol Pablo es lo que te sucede también a ti. ¿Ya? Perseguimos, blasfemamos, rechazamos por muchos años de nuestra vida a aquel que nos salvó. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir del momento que te das cuenta del daño que causaste? Pues te vas a convertir en siervo de Jesucristo. Todo lo que tengo lo tomo por basura con tal de ganar a aquel que me salvó y dio su vida por mí, por aquel que me llamó. Entonces, así que un propósito más de esta carta es aprender cuál fue la doctrina definitiva de la nueva secta judía que cree en Yeshua, que cree en Jesús, como el Mesías de Israel, el ungido de Dios, aquel que ha de ser reconocido como el rey de la nación de las 12 tribus de Israel, no solamente los judíos, de las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, ¿en dónde se escribió esta carta? En Corinto. ¿Cuándo se escribió? En el año 57 al 58 después de Cristo aproximadamente. ¿Por qué se escribió? Bueno, lo que motivó a Pablo a escribir esta carta fue el evitar la división entre judíos y gentiles en Roma. Fíjate por qué es tan importante que estudiemos esta carta a profundidad. Si fue escrita para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma, y qué curioso que esto es en Roma. ¿Creen que actualmente sigue habiendo división entre judíos y gentiles todavía en Roma? ¿Hay separación? Si estudiamos la historia de cómo han sido las relaciones entre la iglesia cristiana y el pueblo judío, ¿cómo ha sido la historia? ¿Qué podemos decir acerca de estas relaciones? Que han sido relaciones de persecución y de muerte del cristianismo hacia el pueblo judío, las cruzadas, la Santa Inquisición, el Holocausto, hermano, todo eso ha sido auspiciado precisamente por la iglesia cristiana. Actualmente pues ya no hay persecución así abiertamente, pero sutilmente, cuando un cristiano se entera de que estás indagando en las raíces hebreas o sobre el judaísmo de Jesús, rápidamente te dicen, ¿qué pasó? Andas judaizando. No te matan, pero todavía te ponen las cruces, como se dice. ¿Ya? Incluso hoy mismo, hoy 21 de diciembre del 2017, hermano, recuerdan que hace algunos días el presidente Trump había declarado a Jerusalén como la capital de Israel. Pues hoy precisamente en las Naciones Unidas, creo que fueron 128 votos a favor y 9 en contra, 35 que se abstuvieron de votar, que votaron para que esa decisión, esa declaración que había hecho Trump no se lleve a cabo, no tenga efecto. Oiga nada más, estamos en el siglo XXI. O sea que vemos que todavía hay mucha persecución hacia el pueblo judío. Hermano, si tú lees la Biblia, por los últimos 3000 años, Jerusalén ha sido la capital de Israel. Ahí lo dice, hermano. Incluso el primer ministro Netanyahu le dijo al presidente francés, mira, yo te aconsejo que leas tu Biblia, porque el presidente francés estaba en desacuerdo con lo que hizo el presidente Trump. Pero fue lo que le dijo Netanyahu. Yo te aconsejo que leas tu Biblia para que ahí veas que Jerusalén ha sido la capital de siempre de Israel. Amén. Nunca fue la capital de Palestina, porque Palestina ni siquiera existía, hermano, nunca es mencionada en las escrituras. ¿Ya? Palestina fue formada en el año 135, amén, cuando el emperador, se me fue el nombre del emperador, pero el emperador romano llevó al exilio a los judíos y establecieron ahí, le cambió el nombre de la ciudad a Aelia Capitolina. Oiga, ¿sí? Entonces,
te van a acusar de eso, de andar judaizando. Pero realmente eso no es judaizar. Porque si no se quieres tener nada que ver con algo que sea judío, te voy a dar un ejemplo nada más. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana toma el diezmo? El diezmo es judío. ¿Por qué la iglesia cristiana hace bautismos? El bautismo es judío. ¿Ya? Muchas cosas que se hacen en el cristianismo actualmente son judías, cosas judías. Amén. Pero, ¿y si Jesús era judío? ¿Por qué hay esa separación? Nuevamente repito, muchos no saben que Jesús era judío. Creen que él era cristiano y que de niño asistía a la iglesia dominical el domingo. ¿Te imaginas a Jesús en misas como ahora, en reuniones carismáticas como lo vemos ahora? ¿Te imaginas? El que cree en él debe andar como él anduvo, no haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe de Jesús, cosas que él no haría. Así que esta carta para eso nos va a ayudar. Para los que venimos de un contexto cristiano católico, le pido a Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que aprendamos su palabra desde la raíz, así como Jesús la vivió. En esta carta vamos a aprender que como provenientes de las naciones hemos sido injertados al pueblo de Israel, y al haber sido injertados, no nos podemos jactar ni ser arrogantes. Si hemos sido injertados al pueblo de Israel, no lo podemos estar rechazando. Esa fue una levadura que se introdujo siglos después por intereses políticos y económicos, y por eso después se inició otra religión que no tiene nada que ver con la doctrina de Jesús y los apóstoles. Hoy lo vamos a descubrir a lo largo de esta carta, porque hay algo también, hermano, que muchas cosas que tenemos en las traducciones de las Biblias actuales, muchas de ellas son traducciones católicas que vienen del catolicismo. Muchas cosas, hermano, fueron agregadas por el catolicismo. Muchas cosas fueron cambiadas. Y eso no es nada nuevo, porque de hecho Jeremías 8, no lo puse aquí, pero ahorita me estoy acordando, Jeremías 8, habla ahí y dice el Señor, la lengua mentirosa de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Pues ellos que copiaban todos los rollos de la Torá, del Tanaj, del Antiguo Testamento, los que copiaban todo eso, ellos le ponían ahí, ahora sí que le ponían más de lo que estaba, a pesar de que la Torá condena el que no se le tiene que quitar ni poner, pero aún así se le puso. Muchas cosas se cambiaron. Por ejemplo, aquí donde dice que fuimos injertados, en las traducciones dice, en lugar de, fueron injertados en lugar de, o sea, de ahí se da la teología del reemplazo, que ahora ya no es Israel, que ahora eso es la iglesia. Bueno, pero vamos a aprender muchas cosas en esta carta. Así que esta carta fue escrita para evitar la división entre judíos y gentiles en Roma y aclarar los fundamentos de la fe hebrea y la obra de Jesús, de Yeshua. La fe de Jesús es una fe hebrea, aunque no lo querramos. Es una fe hebrea. Él creyó, hermano, lo que está escrito en el Antiguo Testamento para que lo entendamos. No es una fe cristiana. ¿Sí? ¿En dónde respaldó Jesús sus enseñanzas? ¿Qué usó como fuente de sus enseñanzas? Se usó el mal conocido como Antiguo Testamento. Pues no tiene nada de antiguo. Es un escrito vivo, aplicable a nuestros tiempos, las escrituras hebreas. Así que vamos a dividir los 16 capítulos en 6 partes. Miren, está tan fácil, hermano. Por mucho tiempo la Iglesia Católica no dejaba que sus miembros tuvieran acceso a la palabra de Dios, a las Biblias. Aquí viene una hermanita, ya tiene 80 y tantos años, ella me ha compartido que ella le preguntaba al sacerdote, le decía, pero ¿por qué? Yo quiero leer lo que dice ahí. Y que le decía, no, mija, es que no puedes leer, porque si lees, no vas a entender lo que está escrito ahí. Oiga, eso se decía, amén. Pero era para evitar, hermano, que se conociera la verdad. Aleluya, pero el Señor, hermano, en estos últimos tiempos, amén, Él va a restaurar todas las cosas como eran en un principio. Gloria al nombre del Señor.
Vamos a examinar lo que vamos a estar estudiando en los próximos días, amén. Vamos a dividirlo, son 16 capítulos, amén. Vamos a examinar el contenido. Capítulo 1 es la condición espiritual del gentil. Gentil es una persona no nacida dentro del seno del pueblo de Israel, una persona extranjera o de las naciones que no es parte del pueblo de Israel. Este capítulo nos habla acerca de las naciones, o sea, de los gentiles. Capítulo 2 es la condición espiritual del judío. ¿Es el judío superior al gentil? ¿Será que el judío es una raza, un pueblo superior a las demás naciones? Capítulo 3, del 3 al 8. ¿Cuál es el veredicto divino para todas las naciones, incluso para el pueblo de Israel? ¿Qué piensa Dios acerca del pueblo judío? La justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede hacer justo a un pecador? Y del capítulo 9 al 11, el misterio de las dos casas de Israel. Porque si tú no entiendes el misterio de las dos casas de Israel, si tú no entiendes este misterio, no vas a saber de qué se trata toda la Biblia. Este es el misterio que no se entiende. Por eso se creó otra religión. Por eso se formó el cristianismo, porque no se entiende el misterio de las dos casas de Israel. Y de aquí surge una pregunta. Si Dios quiere que se entienda, entonces ¿por qué lo guardó como misterio? ¿Por qué Dios no revela a todos este misterio? ¿Por qué Pablo escribió en este misterio, que este misterio estaba guardado para los últimos tiempos, para la última generación? Y yo creo que esta es la generación. ¿Tú qué piensas? Este misterio de que los gentiles son parte y miembros del pueblo de Israel. Este misterio se habría de entender hasta los últimos tiempos. Y Dios tuvo la misericordia por algo que nos ha elegido a ti y a mí para revelar este misterio. Yo no entiendo por qué nos reveló este misterio, pero eso estamos haciendo en estos estudios. Porque si nos reveló esto tan grande, tenemos que difundirlo. Así que aprendamos este misterio. Por eso yo te invito a que compartas estas enseñanzas con los que más puedas. Amén. Capítulo 12 al 16. Ahí vamos a estudiar cómo mantener la unidad en el Israel restaurado. Una vez que tú entiendas que como gentil has sido injertado al pueblo de Israel, que eres parte del pueblo de Israel, que has obtenido la ciudadanía de Israel, que ya no eres gentil, que en otro tiempo eras gentil, pero ahora ya no. Una vez que entiendes eso, te preguntarás cómo puedo observar tantas cosas. Pueden ser que nos dividan. Hay ciertas doctrinas, que la comida, que los días, que esto y aquello, y que ya como pueblo de Israel no podrías dividir. ¿Cómo podremos mantener la unidad de la ley de Moisés? Bueno, en Roma vivían alrededor de 1 millón de habitantes. Y más o menos en la época de Jesús había un total de 5 millones de judíos en todo el mundo. Más o menos vivían unos 2 millones y medio, de 2 millones y medio a 3 millones en Israel, ¿sí? En Judea, ahí vivían. Y la segunda mitad vivía fuera de Israel, en diferentes naciones fuera de Israel. Pero que en las fiestas, como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, esos que vivían fuera, venían a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entre ellas estaban los romanos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los que vivían ahí en Roma eran esclavos y estaba también la clase económica poderosa. En Roma había una comunidad judía muy importante, eso lo podemos leer en Hechos 28, porque era la capital del imperio, ¿sí? Roma era la capital del imperio. Económicamente hablando, era un lugar poderoso y una comunidad judía muy importante se estableció en Roma. Y esta comunidad de judíos que habitaban en Roma asistían cada año a las fiestas mayores en Jerusalén, ¿sí? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, todo israelita observante, todo judío observante de la ley de Moisés debía acudir a Jerusalén 3 veces al año, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Estas eran la fiesta de la Pascua, Pesaj, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Tenían que subir a celebrar estas fiestas. Ahora, ¿por qué siempre se dice que tenían que subir a Jerusalén? Podemos pensar que se refería a que la ciudad de Jerusalén es una ciudad alta, pues es una ciudad que está sobre el nivel del mar, pero el subir a Jerusalén se dice en sentido espiritual. Jerusalén, espiritualmente hablando, es la capital que Dios estableció como la capital del reino. Es de donde habría de salir la instrucción, ¿ya? La ley, de ahí va a salir, porque de Jerusalén saldrá la ley. Amén. En donde habría de poner su templo. Por ejemplo, la Ciudad de México
es una ciudad que está más alta que Jerusalén sobre el nivel del mar. Y si vas a ir de México a Jerusalén, aún así dirías, voy a subir a Jerusalén, porque Jerusalén está por encima de cualquier otra ciudad espiritualmente hablando. En aquella época tenían que hacer grandes viajes para ir allá. Celebraban las fiestas, se quedaban allá algunos días y luego regresaban a su lugar de origen. ¿Ya? Podemos ver una evidencia de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Dice que ahí había judíos y prosélitos. Prosélitos eran esos que no habían nacido siendo judíos, sino que se habían convertido al judaísmo. Amén. Y dice que estos eran de todas las naciones bajo el cielo en aquella época. Y los prosélitos eran gente extranjera que no había nacido en el seno de Israel, pero que se habían convertido al judaísmo. Eran prosélitos. Prosélitos es converso. En este estudio vemos que hay un mito que dice que es ahí donde se inicia la iglesia gentil cristiana. Pero pues eso no es así. De hecho ya desarrollamos un tema de eso y llegamos a la conclusión basada en las escrituras que no es así. Porque si tú lees Hechos 2, ves que solo había judíos y prosélitos. No había gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no celebran la fiesta de Pentecostés. Y ese es el error que se ha pensado en el cristianismo, que la primera fiesta de Pentecostés se dio ahí en Hechos 2. No, hermano, ya estaban reunidos ahí, cada año asistían en esa misma fecha a celebrar la fiesta de Pentecostés, solamente que era conocida como la fiesta de las semanas. ¿Ya? Ahí había gente que ya se había convertido y estaban allí reunidos y se da la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Estaba profetizado anteriormente en el libro de Joel que eso iba a suceder. Entonces esta comunidad judía que estaba en Roma asistía a las festividades y en este capítulo vemos que acuden a Jerusalén a celebrar la festividad de Pentecostés cuando sucede este derramamiento del Espíritu Santo. Y vemos que luego ellos, una vez que se acabó la fiesta, regresan a Roma, porque esa fiesta se daba ahí en Jerusalén, pero al terminar la fiesta se regresaban a Roma. Y ahí sucede una serie de acontecimientos que vamos a ver a continuación. Los destinatarios de esta carta son principalmente aquellos que ya tenían conocimiento de Jesucristo como el Mesías de Israel, que ya estuvieron presentes en la fiesta de Pentecostés de Hechos. Y al regresar a Roma, necesitaban saber las implicaciones doctrinales de esto. O sea, regresan a Roma y ¿qué dicen? ¿Qué llegan diciendo? El Mesías ya vino. Vimos evidencia. El Espíritu Santo se derramó. La profecía de Joel se cumplió. Predicó allí Pedro y se convirtieron ahí 3,000 personas. ¡Wow! Sucedieron cosas extraordinarias y es probable que no toda la comunidad judía había asistido a esa festividad. Pero muchos regresaron con la noticia de que ya había llegado el Mesías. Murió y resucitó. ¿Y ahora qué significa que va a pasar? Pues había mucha confusión en aquella época porque de acuerdo a los profetas, cuando viniera el Mesías había de establecer su reino y ya. Pero la confusión que se daba era, ¿sabes qué? Vino, pero ya se fue. Ah, caray. ¿Cómo que vino y ya se fue? ¿Por qué se fue? Si se suponía que tenía que vencer al Imperio Romano. Por eso es cuando se les apareció a los apóstoles, le preguntaron, ¿sí? Cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, sus apóstoles le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿vas a acabar con el ejército romano y vas a traer a nuestros hermanos, las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Vas a establecer tu reino aquí sobre la tierra ya? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, se elevó, una nube lo cubrió y se quedaron todos viendo y dijeron, ¿y ahora qué? Y de repente un ángel les dice, varones galileos, ¿qué miran? Este varón que acaban de ver, así como lo vieron ir, así lo verán venir. Ahora vayan y digan el mensaje. Entonces había mucha incertidumbre entre ellos. ¿Y ahora qué iba a pasar? Pablo pensaba esto, que en cualquier momento iba a regresar Jesús, Yeshua. Él pensaba que se iba a dar el momento en que regresara. Ellos en ese momento no entendieron con toda la plenitud que iba a tardar todavía la redención, ¿sí? Cerca de 2000 años han pasado y todavía no regresa. Entonces, ¿por qué el judío no reconoce a Jesús como Mesías?
Pues lógica elemental, porque aún no se ha establecido el reino. Porque de acuerdo a las profecías, cuando eso suceda, ¿sí? Dice Isaías 11, dice que el niño jugará con un león y no le hará daño. Habrá paz en el mundo, ya no habrá guerra, los instrumentos de guerra se cambiarán por instrumentos de agricultura y no habrá más daño ni más dolor, y el Mesías habrá de traer a las 12 tribus de Israel y habrá de reinar en el trono de David, e Israel será la potencia mundial. Eso es lo que dice Isaías 11. Esto es lo que dicen los profetas que sucederá en la era mesiánica. Entonces, cuando le dices a un judío que el Mesías ya vino, él dice, ¿cómo que ya vino? ¿Y dónde está el cumplimiento de las profecías? ¿Dónde están los exiliados de Israel? ¿Y dónde está la capital del reino en Jerusalén? ¿Sí? Sí, es precisamente lo que se votó hoy día en la ONU, negando que Jerusalén sea la capital de Jerusalén. ¿Y dónde está el templo? O sea, no hay respuesta, te dejan sin argumentos si no conoces lo que escribieron los profetas. ¿Y cuál es la cuestión? Es un misterio de la profecía. Estos 2000 años Dios ha trabajado esta profecía de ir a buscar lo que se había perdido. Por eso es que se ha tardado 2000 años el Señor en traer la redención. Lo vamos a ver porque la semilla de Abraham, ¿sí? La semilla de Abraham tendría que ser sembrada en toda la tierra. Amós 9:9. Y cuando siembras la semilla, ¿qué pasa? ¿Sale el fruto rápidamente? No, tienes que esperar y esperar pacientemente. ¿Qué fue lo que el Señor sembró? Sembró la semilla de Abraham. Yo pienso que ya estamos en los tiempos de la cosecha. Ustedes son las primicias, ustedes son los primeros frutos. Un aspecto muy importante para poder entender la carta es que en el año 49 después de Cristo, los judíos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio. Y esto lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 18. ¿Sí? Por tanto, en esa comunidad, oiga, esto es importante para entender este tema de la carta a los romanos. ¿Sí? Cuando fueron expulsados los judíos en el año 49, en esa comunidad se quedaron los que aún no habían sido convertidos al judaísmo. Es decir, fue la fiesta de Pentecostés que se dio en el libro de los Hechos capítulo 2. ¿En qué año creen que sucedió eso? Fue un poco después de la resurrección de Jesús, antes del año 40 después de Cristo. Y en el año 49 después de Cristo está documentado históricamente, y en el libro de los Hechos capítulo 18 también está documentado que Roma expulsó a los judíos, así como en otras fechas y en otros lugares han sido expulsados. ¿Ya? Con el tiempo, por ejemplo, en el tiempo de la reina Isabel la Católica y el rey Fernando de España, 1492, también la comunidad judía en España fue expulsada. Hugo Chávez en la guerra de Gaza también expulsó a los judíos de Venezuela. Expulsó al embajador de Israel, rompió relaciones con Israel, y muchos han sido expulsados de diferentes lugares, de Polonia, de Alemania, por mencionar algunos. Y está profetizado que así habría de suceder. Por eso se le llama al judío el judío errante. Pero en el año 49 después de Cristo, Roma expulsa a los judíos, y es ahí donde viene el tema de Priscila y Aquila, y donde Pablo les conoce porque habían sido expulsados de Roma. ¿Qué sucede cuando son expulsados? Cuando estos judíos vienen de la fiesta de Pentecostés, vienen diciendo, ya vino el Mesías, y empezaron a compartir a muchos gentiles, porque de eso se trata también la fe en el Mesías, en el que habría de abrir el camino también a los gentiles. Sin duda, regresaron y empezaron a propagar su fe, y personas provenientes de entre los gentiles empezaron a creer, y se empieza a fortalecer esta comunidad en Roma, donde había judíos y gentiles por convertirse al judaísmo, creyentes en el Mesías, pero de repente llega el año 49 después de Cristo. Surge el decreto de expulsar a los judíos de Roma. ¿Y qué creen que pasó en ese momento? Pues los que eran judíos tenían que salir. Pero había gente en esa comunidad en proceso de conversión, y pues moverte de una ciudad no es tan fácil. Ponte a pensar lo que esto implicaba. Tenías que dejar tu casa, tus pertenencias, solo te dejaban salir con una maleta. ¿Y qué tanto podrías poner en una maleta? Esto se ha repetido y anticipado que ha de volver a suceder. Así que eso está grueso. Entonces, si todavía estás en proceso de conversión y no te has hecho judío,
¿qué crees que dirían los que están en proceso de conversión una vez dado el decreto? Muchos se retractaron y se quedaron. O sea, ya no me voy a convertir en judío mejor. Se quedaron. Solamente salieron los judíos. Muchos siguieron estudiando solo por comodidad. No se fueron, pero siguieron reuniéndose. Quizás en secreto, pero continuaron. Y ya en el año 54, oiga, 5 años después, en el año 54 después de Cristo, cuando termina el gobierno de Claudio, quien los expulsó en el año 49, se les permite, el nuevo gobierno les permite volver a estos judíos a Roma. Cambia el gobierno y se les permite regresar. Sin embargo, cuando regresan, quieren seguir con la comunidad y se encuentran a los que ya estaban en proceso de conversión, que siguieron estudiando y ahora ya son ellos los que dirigen la comunidad. Pero estos eran de origen gentil, ¿ya? Y tratan de restaurar la comunidad y estos gentiles que ya estaban teniendo el control, ahora no quieren que se les quite el lugar. Y se empezó a dar el conflicto entre judíos y gentiles, y comienzan los problemas doctrinales de autoridad, y es por eso que en el año 57 al 58 después de Cristo, Pablo se entera de que en la comunidad de Roma había gentiles y judíos, tenían problemas de autoridad y doctrinales. Los gentiles, por venir de antecedentes de las culturas paganas, pues traían unas ideas no hebreas. No tenían tanto conocimiento de las escrituras y estaban introduciendo doctrinas heréticas. Una doctrina herética es toda doctrina divergente de la enseñanza oficial de la iglesia y de sus dogmas consagrados por las autoridades eclesiásticas. Entonces, Pablo tiene que escribir esta carta para poner orden en esa comunidad. Pregunta, ¿ustedes creen que en la actualidad tenemos problemas de esa índole? Costumbres paganas, doctrinales, judíos versus gentiles. ¿Ustedes creen que debemos estudiar esta carta también nosotros? Si este es el contexto de la carta, pues claro que sí, hermano. Sí, hermano, estamos a punto de que en muchas iglesias cristianas, oiga, muchas iglesias cristianas se va a estar celebrando este 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Cuando nosotros ya a través de la misma palabra de Dios ya hemos descubierto que en realidad Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que nació entre septiembre y octubre, y que el 25 de diciembre se celebra otro Dios. ¿Sí? Tammuz, Dios Tammuz, nació el 25 de diciembre, también en el 25 de diciembre se adoraba al Dios Saturno, los romanos precisamente. ¿Ya? Y también muchos cristianos, el 1 de enero, también van a celebrar su fiesta pagana. ¿Ya? Cuando en realidad los romanos también celebran al dios Jano. Este dios tiene el rostro por enfrente y por detrás. Amén. Y precisamente el 1 de enero. Por eso es que en inglés es el dios Janus. Por eso de ahí desciende el nombre del mes enero. January. ¿Ya? Pero eso es algo que se ignora. Pero si tú quieres aprender sobre esto, te invitamos a que visites nuestro sitio en YouTube o aquí mismo en nuestro perfil. Tenemos ahí el estudio de una serie de estudios de tres partes, lo que es la Navidad y el Año Nuevo. Te invitamos para que lo examines. Amén. Y una nota particular para el estudio que vamos a estar haciendo la próxima semana, más bien el domingo. En este estudio vamos a utilizar la Biblia Reina Valera 1960. Y en algunas ocasiones se mencionarán otras versiones como la Biblia Peshitta, la Nueva Versión Internacional y la Biblia Hebrea. ¿Por qué utilizamos como base la Reina Valera 1960? Porque estamos tratando de pescar al hijo pródigo. Y el hijo pródigo tiene como Biblia principal la Reina Valera 1960. Amén. Así es que los invito para que el próximo domingo no se lo pierdan. Vamos a iniciar con el estudio del primer capítulo. Primer capítulo. Y vamos a aprender muchas cosas nuevas, hermano. Amén. Así es que yo te invito para que no te lo pierdas. Y si vives en el área de Echo Park, te invitamos para que nos acompañes en vivo. Amén. Es a partir de las 10 de la mañana el domingo. O los lunes también tenemos discipulado a las 7:30. Los viernes también tenemos discipulado de niños a las 7:30 de la noche.
Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Y esto fue la introducción, solamente la introducción para el estudio de la carta a los romanos. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Y si alguien tiene necesidad de oración o alguna pregunta, no duden en contactarme. Aquí está mi información. Que el Señor les bendiga, que pasen una buena noche y un feliz resto de semana. Amén. Los esperamos el próximo domingo. Bendiciones a todos. Adiós.